Pues Víctor, feliz de estar aquí nuevamente contigo, compartiendo este rato en el que podemos, a través de esta plataforma que has trabajado con tanto amor y con tanto empeño en tu programa, enriquecer un poco con el conocimiento que con amor venimos a compartir el día de hoy. Como bien lo dices, mi nombre es Carolina Londoño Gutiérrez, soy médica, sexóloga clínica, sexoterapeuta, vivo en Colombia. Trabajo en un centro que se llama CEPI, el Centro Psicopedagógico Integrado, es una empresa familiar y allí hacemos toda la parte clínica, la parte educativa, dictamos unos diplomados de sexualidad virtuales y bueno, más que todo trabajamos todo este tema de acompañamiento integral a personas que tienen disfunciones sexuales, que es uno de los temas que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hablar de las disfunciones, ¿no? ¿De qué? ¿Qué dijiste que era el vaginismo? ¿En qué? Pues yo me imagino que alguna nueva corriente política, ¿no? Eso me suena a vaginismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. Vamos a hablar de esta circunstancia que se presenta, digamos, con una frecuencia bastante alta y que desafortunadamente desestructura muchísimo tanto las relaciones de pareja como el erotismo individual de una persona. Veo que aquí ya se están conectando varias personas a quienes saludamos. Muy Perfecto, bienvenidas, muy perfecto. Muy bienvenidos bienvenidas, todos, muy qué bueno que bienvenidos están por todos. Qué aquí. bueno que están por aquí. Acudan a los Acudan servicios de la a doctora los servicios de la Deja doctora. Tarea y está interesante la Está tarea, así que interesante la tarea. síganla, Así síganla, que CEPI síganla, Colombia, síganla. CEPI CEPI Colombia Colombia, acá CEPI Colombia. en Insta, síganla. Síganla. También búsquenla aquí en También TikTok, búsquenla aquí síganla en en las dos TikTok. cuentas, Síganla en las ahí dos en las dos cuentas. cuentas la van a Ahí en las hallar. dos ¿Cómo cuentas la está van a mi hallar. querida ¿Cómo Julie? está Muy mi querida bien, un Julie? abrazo con mucho cariño. Hola, muy buenas Hola, tardes, muy Jackie, buenas tardes, bienvenida Jackie. nuevamente. Bienvenida nuevamente. Compartan la cuenta, Compartan la compartan cuenta, el live, estamos compartan el live. iniciando, apenas Estamos estamos iniciando, apenas estamos charlando, vamos a charlando. charlar con unos Vamos a charlar 45, con unos 50 minutos 45 más con la doctora más con la Carolina doctora Londoño Gutiérrez. Carolina Ella Londoño es Gutiérrez. Ella es especialista sexóloga, especialista especialista en sexóloga, sexología, y vamos a charlar sexología, y acerca vamos a del charlar acerca vaginismo. del ¿Alguno de vaginismo. ustedes sabe Algunos de qué es el ustedes vaginismo? saben qué es el Escríbame, vaginismo. cuéntenos qué es el vaginismo. Cuéntenos qué es el ¿Alguna ha vaginismo. padecido, Alguna ha alguna de padecido, ustedes, alguna de alguna de sus amigas, ustedes, alguna de familiares, sus compañeras, amigas, ha padecido el ha vaginismo? padecido el Cuéntenme todo vaginismo? lo que Cuéntenme tengan al todo lo que respecto, tengan al sus respecto, experiencias, sus sus comentarios, experiencias, sus sus dudas, sus comentarios, sus preguntas dudas, sus también. preguntas Pues si también. gustas, Pues empezamos si por ahí, gustas, Caro. empezamos por ahí, ¿Qué es el Caro. ¿Qué vaginismo? es el vaginismo? Me parece súper importante, súper porque es una circunstancia que a veces se confunde con vaginosis, con otro tipo de palabras que es bueno aclarar para que quienes nos están escuchando tengan claro. Empecemos por compartirles que hace algunos años unos investigadores, entre ellos Master Johnson, Helen Kaplan, Juan Luis Álvarez Gallú y otro montonal de investigadores, empezaron a pensar cómo es que los seres humanos respondemos ante un estímulo sexual. ¿Qué nos pasa cuando nos damos un beso, un abrazo, una caricia, cuando hacemos el amor o cuando nos masturbamos? Esa fue su pregunta de investigación. Hicieron un montonal de investigaciones, reunieron toda la información y finalmente dijeron que los seres humanos tenemos una respuesta sexual humana. Hoy vamos a hablar de una de las alteraciones que se presentan cuando esa respuesta sexual no funciona bien, pero sí sería lindo compartirles que existen muchos modelos de respuesta sexual. Hay unos que se llaman modelos circulares, hay unos que son lineales, hay otros que tienen 2 fases, 4 fases, 6 fases, pero independientemente del modelo de respuesta sexual que elijamos, podemos decir que todos los seres humanos pasamos por unas fasecitas. El deseo. Después de sentir deseo comenzamos a excitarnos y en el proceso de excitación, luego se da la fase de meseta, el tiempo que duramos erotizándonos, cambiando de posición, viendo una película, haciéndonos sexo oral, lo que como pareja nos guste, hasta que se desencadena un orgasmo. Después del orgasmo viene la resolución, donde todo vuelve al punto de partida, y finalmente se da el periodo refractario, que es el tiempo que se necesita para que el cuerpo se recupere y en otro momento haya otra respuesta sexual. A ese proceso se le llama la respuesta sexual humana. Los cambios físicos y emocionales por los que vamos pasando a la hora de hacer el amor o de masturbarnos, con el único fin de que tú y tu pareja podamos tener satisfacción sexual. Pero resulta que a veces se da una alteración, o dicho en términos médicos, una enfermedad en una, en varias o en todas las fases de esa respuesta sexual.
Y cuando esto ocurre, a eso se le llama una disfunción sexual. Esas disfunciones se pueden presentar en cualquiera de estas fases. Y hoy en particular vamos a hacer énfasis en una disfunción que se presenta en la fase de la excitación. Es decir, una persona puede tener muchísimo deseo y a la hora de excitarse presentar esta disfunción de la que vamos a hablar, que es el vaginismo. Incluso podría llegar a tener un orgasmo, podría llegar a sentir mucho deseo y mucho placer, pero resulta que a la hora de tratar de tener una penetración solita o por parte de su pareja, es imposible. Es imposible. Sea porque está muy cerradita la entrada a la vagina y no permite la entrada del pene, o sea porque hay una sensación aprensiva al dolor. Es decir, cree que le va a doler y al creer que le va a doler hay una resistencia que no permite la penetración. Hace algún tiempo se hablaba de que era una causa importante de lo que llamaban matrimonios no consumados, es decir, a pesar de que tenían desnudez, caricias, erotismo, sexo oral, orgasmos, no era posible tener una penetración del hombre hacia la mujer o ella misma con un juguete sexual, con sus deditos o incluso a la hora de ponerse el tampón. Entonces, haciendo esta aclaración, podríamos decir que el vaginismo es una disfunción sexual, una alteración en la fase de excitación de la respuesta sexual. A lo largo de este rato vamos a estar hablando de cuáles son sus causas, por qué se produce, cuál es el tratamiento y cómo puede afectar esto positivo o negativamente la vida de una pareja. En resumen, en esa fase de excitación, a la hora de la penetración se produce una contractura fuerte de la musculatura vaginal que impide o imposibilita la penetración de la vagina. Ok, ok, Caro, muchísimas gracias por esta explicación, por esta definición tan larga, tan completa, muy precisa. Amigas, amigos, ¿ya escucharon cuál fue la definición de vaginismo? ¿Alguna de ustedes ha padecido vaginismo? ¿Alguna amiga, o alguna familiar, alguna compañera de trabajo? Cuéntenos si es así y cómo les ha ido con este tema, con este trastorno. Yuyu Corrales, bienvenida, muy buenas tardes. Reina Montoya, tal vez noches ya, ¿verdad? Tal vez estén allá en Antioquia, bienvenida Diana Puerta, Regina Monzón, Gente QP, bienvenida Maricel 04, María Antonia Cere, bienvenida Cris Urrea, Diana Londoño San Pedro, muy bienvenida Diana, a Caralay, bienvenida también, la gordita linda González, bienvenida, Vero de Pos, Erika Pú, Linaflo, Ibar, ¿qué? Bares, bienvenida Valeria, Valeria, saludos hasta Perú. Bienvenida también, Nicauri, muy bienvenida, que bueno que está por aquí, saludos hasta República Dominicana. Bien, ya nos platicaste de esto, estamos charlando con la doctora Carolina Londoño, estamos charlando acerca del vaginismo. Lamentablemente aquí en TikTok no puedo colocar su imagen, no pude unir la imagen del video, pero la están escuchando, la van a estar escuchando, igual sus preguntas y comentarios son muy bienvenidos. Ahora, Carlos, nos decías que nos ibas a platicar de las causas y también te pediría si nos puedes platicar más o menos qué tan frecuente es que ocurre el vaginismo, cuántas mujeres en el mundo padecerán esto. Bueno, a nivel mundial es difícil tener la cifra por varios motivos. El primero, porque sigue siendo un tema tabú, es decir, nos da dificultad hablar del tema, muchas mujeres y sus compañeros no consultan por miedo, porque a veces incluso hasta creen que es normal. Desafortunadamente, el dolor a la penetración ha sido validado socialmente desde el inicio de la historia de la humanidad prácticamente, es decir, ¿cuántas veces no hemos escuchado, y es rico si quieren ir poniendo sus mensajitos a través de las redes, cuántas veces no hemos escuchado, es que es normal que a las mujeres les duela? Es más, es casi que una condición sine qua non a la hora de tener los primeros encuentros sexuales. Y tristemente a terapia no llegan las niñas a las que les dolió el encuentro sexual o la primera relación sexual, o las mujeres que tuvieron su primera relación sexual y les dolió, sino que a terapia llegan las que no les dolió,
porque su pareja no les cree que era virgen, porque entonces ellas mismas empiezan a cuestionarse, ¿será que me violaron chiquita? ¿Será que me aporrié? ¿Será que se me reventó el himen y yo no me di cuenta? Entonces hay un montonal de mitos frente al concepto de que es normal que a nosotras nos duela la penetración, y no es así. A nosotras no nos tiene que doler, ni siquiera la primera vez. Pero si llegamos al encuentro sexual, me va a doler, me va a sangrar, estoy tensionada, pues no nos logramos excitar, y al no excitarnos nos lastimamos a nivel de la mucosa vaginal, se produce dolor, se produce sangrado, y entonces esta parejita sale diciendo, mi amor, gracias, perdí la virginidad contigo, soy tuya, cuando en realidad lo que hubo fue una lesión de la mucosa vaginal. Y a la que no le duele, no le creen que era su primera relación sexual. Entonces, primero quitar el mito de que es normal de que a nosotras nos duela. Recordemos que la vagina está diseñada para que salga un bebé. Claro que entra un pene, porque por más chicanerito que sea, más grande que el tamaño de un bebé, no va a tener el pene. Entonces, no es cierto que nos tenga que doler y sangrar. Nos va a doler y nos va a sangrar si no tenemos la suficiente excitación para poder ser penetradas. Lo mismo pasa, así hayamos tenido ya previamente penetraciones, cuando llegamos al encuentro sexual tensionadas y esa tensión no nos permite excitar. Pero no es frecuente que las personas en una investigación o en una entrevista, un cuestionario que les pidan llenar en un espacio no terapéutico, tengan la posibilidad sensata de decir realmente qué sienten a la hora de sus encuentros sexuales. Entonces los datos que tenemos son un poco sesgados y relacionados directamente con los motivos de consulta sexológicos. Es decir, a nivel mundial la disfunción, el vaginismo se presenta en el tanto por ciento de la población. Probablemente ese es un dato mucho menor a lo que realmente sucede. Pero sí te podría decir que en la consulta sexológica, lo que pasa es que también entendamos que consulta sexológica no es solamente disfunciones, también nos consultan por violencias, por identidades diversas, por preferencias genéricas diversas, porque quieren asesorías en erotismo, por problemas de pareja, por infidelidad. Entonces, si hacemos el conjunto de todos los motivos de consulta en sexología, podríamos decir que es más o menos el 3-4% de los motivos de consulta sexológicos. Y si hablamos solamente de disfunciones sexuales, que aclaremos que son en la mujer la falta de deseo, la hipolubricación, que se caracteriza por dolor al momento de la penetración, el vaginismo, del que estamos hablando hoy, que ya es una contracción fuerte de la musculatura que impide la penetración y que evidentemente si se trata de hacer con fuerza va a generar dolor, la preorgasmia, que es cuando la mujer está muy excitada pero súbitamente se desconecta y empieza ya, terminemos, finjo un orgasmo, ya quiero que termine, o la anorgasmia femenina. Si partimos del principio solamente de las estadísticas relacionadas en el consultorio sexológico con disfunciones sexuales, podríamos decir que puede llegar hasta el 15% de los motivos de consulta, y es un porcentaje alto, entendiendo que corresponde a una de las 6 o 7 disfunciones sexuales que las mujeres podemos tener. Muchísimas gracias nuevamente, Carolina, muy amable la información. ¿Cómo vamos, amigas, amigos? ¿Cómo vamos con todos estos temas que nos está compartiendo la doctora Carolina Londoño Gutiérrez? Búsquenla en redes, búsquenla aquí, búsquenla acá. CEPI, en C de casa, P de Pedro, I de Italia, CEPI, Colombia. CEPI, Colombia. Búsquenla aquí, búsquenla acá, síguenla, tiene muy buena información, muy buenas publicaciones, y además, si ustedes tienen alguna dificultad, fíjense, todo lo que nos dijo, dificultades al momento de tener relaciones, por ejemplo, de infidelidad, de fobias, filias, todo lo que ustedes tengan de dificultades en el aspecto sexual, consúltenla, les va a ir muy bien. Vicky, ¿cómo estás? Muy bienvenida, saludos hasta Barranquilla, Colombia. Fernández, ¿cómo está? Romualdito Ramos Gómez, Jacqueline Gutiérrez Girón, Lauris, ¿cómo está? También Mari Aguilar, sí. Nani, bienvenida. Mariela Pantique, saludos, Jackie, saludos desde Hernández, Tamaulipas, de mi ciudad natal, Ciudad Madero, Tamaulipas.
150, 160 kilómetros, ¿no? Por ahí. Muchas gracias que está aquí. Ya va a cambiar de ubicación, la esperamos. Eli Gómez, estamos platicando acerca de vaginismo con la doctora Carolina Londoño Gutiérrez. Las preguntas que sean de otro tema, déjenmelos en un video de la cuenta y yo con todo gusto le contesto un poco más tarde, ¿sí? Buenas noches, Lisbeth Custodio, muy buenas noches. Lisbeth, déjeme la pregunta en un video, le contesto más tarde con todo gusto. Ahora, Carolina, ya nos platicaste que viene siendo más o menos un 3 o 4% de los motivos de consulta en el aspecto de la sexología, de la sexualidad, el vaginismo, que nos definiste en términos generales como una incapacidad para tener una relación sexual porque hay una contractura muy importante de la musculatura de la vagina, no se logra la penetración, ya sea porque le molesta mucho o porque cree que le va a molestar mucho. Pero eso de dónde sale, que a quien le digo, te va a doler, alguien le dijo así, te va a doler, cuidado, no hagas eso, o qué pasó, quién le metió esa información, o por qué motivo es que ocurre que una mujer es incapaz de lograr esta penetración que el otro 95% probablemente lo pueda hacer sin ningún problema. Bueno, recordemos que nosotras las mujeres, aunque los hombres también tienen este músculo, tenemos un músculo que le da la vuelta a la entrada a la vagina y le da la vuelta al ano en forma de ochos, conformando todo el piso de la pelvis. Y le da unas fibritas al huequito por donde orinamos. Como este músculo va desde el pubis hasta el coxis, se llama músculo PC o músculo pubococcígeo. Este es el músculo del que nos tenemos que volver en el caso del vaginismo, amigas, cómplices, compañeras y amantes. No puede seguir siendo el enemigo a vencer. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona recibe esta información sesgada, llena de mitos, de tabúes, y le dicen desde pequeño que es normal que en la primera relación le duela y le sangre, va a llegar al encuentro creyendo que le va a doler y le va a sangrar y con toda seguridad lo va a comprobar. Le va a doler, le va a sangrar. Muchas mujeres dicen, bueno, ya salí de esto, ya me dolió, ya sangré, ya tuve mi primera relación sexual, pero viene el segundo encuentro y como quedan con el recuerdo de lo que les pasó, entonces llegan un poco aprensivas y resulta que les vuelve y les duele y vuelve y les sangra. Entonces, bueno, seguramente fue que me quedó un pedacito todavía de virginidad, no me lo habían terminado de romper del todo, entonces vamos para el tercer encuentro. Y vuelve y les duele. Entonces el cerebro empieza a entender, a creer, a resignificar que cada que tiene un encuentro sexual va a haber dolor y va a haber sangrado. Y yo te lo pongo así, se los explico yo a mis pacientes para que quede un poco más claro. ¿Tú qué crees que harías si yo a la fuerza te tratara de meter un dedo en un ojo? ¿Tú qué crees que harías? ¿Tu cuerpo qué haría? Exactamente. Y eso que te falta una cosita. Primero cerramos los ojos. Segundo, volteamos la carita porque pues no voy a dejar que me... Y a veces incluso ponemos las manitos y quitamos a la persona que nos está tratando de lastimar. Entonces, si uno ve la posición típica de la mujer con vaginismo, y así es como te lo refieren cuando llega al consultorio, doctor, es que le dice la pareja, yo la voy a tocar y no la he tocado, y él mismo cierra las piernas, corre la cadera para un lado, me pone las manos, que sería la posición típica de una persona que se está defendiendo de algo que siente que le va a doler. Pero doc, yo ni la he tocado. Y ella dice, pero es que me da miedo. Otro ejemplo que suelo ponerle a las pacientes es, y que me sirve mucho con los compañeros para que de pronto las entiendan, vamos a suponer que te lastimas la rodilla jugando fútbol y te tienen que operar. Llevas un proceso de tratamiento, de curaciones, y vas a tu primera cita con el ortopedista para que te revisen la rodilla. El médico te va a revisar, te va a tocar, y la persona dice, espere, no te he tocado, espere, hágale pues, doctor. Espere, pero no te he tocado. A eso se le llama dolor aprensivo. No me está doliendo, pero yo sé que me va a doler. Entonces la persona queda con la sensación, el sentimiento de que le va a doler. Y la verdad es que le dolió, en varias oportunidades le dolió. Pero no le dolió porque era normal que le doliera, sino que le dolió porque se preparó para que le doliera. Parte de lo que tenemos que hacer también en educación es enseñarle a las personas que ni la primera ni ninguna relación sexual tendría por qué doler.
Ahora, también hay que entender que a veces el dolor no se da porque es mi primera vez, porque hay mujeres que vivieron una vida sexual activa muy satisfactoria, incluso llegaron a tener hijos, y de un momento a otro empiezan a tener un vaginismo. O sea, el vaginismo no siempre es primario, que es cuando toda la vida se ha tenido, sino que puede ser también secundario. De un momento a otro lo empiezo a desarrollar. Y cuando esto pasa puede ser, uno, producto de una violencia sexual, que vale la pena aclarar que no toda mujer con vaginismo tuvo una violencia sexual. A veces las profesionales de la salud que están explorando el tema en una paciente, sea su ginecólogo, su ginecóloga, una psicóloga, es como, no, eso tiene que ser que te pasó algo sexual y por eso tienes este vaginismo. Y casi todo el mundo cree que el vaginismo se relaciona directamente con haber sido víctima de una violencia sexual, sea un abuso, un acoso, una violación. Aunque es una causa, no es la única causa. Es decir, no toda mujer con vaginismo fue víctima de una violencia sexual, pero en mujeres con vaginismos secundarios pudiera ser una de las causas. Dos, infecciones. También pueden haber infecciones severas por virus, bacterias, hongos o parásitos que estén causando la infección. Aquí valdría la pena aclarar que una cosa es una infección de transmisión sexual y otra cosa muy distinta, aunque suene similar, es una infección sexualmente transmisible, que aunque parezcan lo mismo, no es lo mismo. Una infección de transmisión sexual es causada por bacterias, virus o parásitos que no viven en nuestro cuerpo, no hacen parte de la flora normal del cuerpo y que cuando tenemos un encuentro sexual no lo pegan. Aquí estarían solo por poner algunos ejemplos como bacterias, la Neisseria gonorrhoeae que produce la gonorrea o la hemorragia, el Treponema pallidum que produce la sífilis, el chancro blando, estarían los virus, VIH, herpes, citomegalovirus, todas estas bacterias, virus, las tricomonas, parásitos, que no las pegan cuando esa otra persona las tiene y no las pasó a nuestro cuerpo. Esas son infecciones de transmisión sexual que pueden causar dolor al momento de la penetración y como me causa dolor empiezo a tener esa resistencia, se me convierte en un dolor aprensivo y me termina generando un vaginismo. Pero también me puede dar por infecciones sexualmente transmisibles. ¿Qué son las sexualmente transmisibles? Son causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos que viven en nuestro cuerpo como flora normal. Es más, nos defienden a veces de otras infecciones, pero que por algún motivo se desequilibra la flora. Entonces, por ejemplo, me tomo un antibiótico porque me dio una amigdalitis, mato las bacterias de la vulva y la vagina y me da una infección por hongos. Me dan un tratamiento para un honguito en el pie, mato las honguitos de la vulva porque pues ni el antibiótico dice vámonos para la garganta, ni el de los honguitos dice vámonos para el pie. Se riega por todo el cuerpo, mato los honguitos y me da infección por bacteria. Entonces, cuando tengo infección por bacteria, que es la Gardnerella, que se caracteriza por un flujito amarillo que huele fuerte, cuando me da infección por cándida, que es el hongo, que da un flujito blanco, grumoso, que pica mucho, o cuando me da una infección por PVH, papilomavirus humano, que entre otras cosas ya no es una infección de transmisión sexual, sino una infección sexualmente transmisible, y cuando me da infección por parásitos, por ejemplo, que no nos hemos dado purgadita en muchos años y los parásitos nos infectan la vulva. Esas infecciones que tienen tratamiento también pueden ser causantes de dolor al momento de la penetración con un consecuente resultado en un vaginismo. Otra causa importante son las enfermedades propiamente dichas. Entonces, una persona que tenga enfermedades del tejido conectivo, una persona que tenga lupus, una persona que esté generando defensas contra su propio cuerpo, una persona, por ejemplo, que tenga una artritis reumatoidea y tenga inflamadas las articulaciones, desarrolla un vaginismo secundario porque el solo hecho del dolor que le genera la articulación de la cadera hace que tenga una sensación aprensiva. Una mujer que esté entrando, por ejemplo, en su menopausia y por algún motivo no lleve un buen control y esos estrógenos se nos bajen mucho, 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 también puede empezar a tener dolor al momento de la penetración, no lubrica bien y esto le genera de manera secundaria un vaginismo.
Y hay cosas tan sencillas que a veces no evaluamos y pueden causar vaginismo, como por ejemplo las mujeres que sufren de mucha alergia, de mucha rinitis. Entonces, para ellas es normal tomarse todos los días una loratadina o un medicamento antihistamínico. Y resulta ser que los antihistamínicos resecan las mucosas, incluyendo la mucosa vaginal. Entonces ella empezó a tener dolor con la penetración, dolor con la penetración, dolor con la penetración, y esto finalmente termina llevando a que desarrolle un vaginismo. Entonces, como te das cuenta, hay que hacer un análisis completo de la historia clínica para evaluar factores médicos, factores psicológicos y factores sociales que generen el vaginismo en esta persona, siendo desafortunadamente una causa también muy importante el analfabetismo sexual, porque en honor al desconocer que las mujeres necesitamos estar muy excitadas para que podamos ser penetradas sin que nos duela, entonces simplemente la penetración se hace muy rápido, sin una buena excitación, sin una buena lubricación, genera dolor y esto desemboca en un vaginismo. Muy, Muy bien. muy buen Muy punto, buen punto, Carolina, muchísimas Carolina, gracias. Les ha muchísimas pasado. gracias. Les ha A ver, pasado. ahora, A ver, amigas, ahora, estamos amigas, nosotros platicando estamos con la platicando doctora con la Carolina doctora Londoño Carolina Gutiérrez Londoño acerca del Gutiérrez acerca del vaginismo. Y vaginismo. ahorita que ustedes oyeron esta última parte, ahí se refiere también al tema de dolor al tener relaciones, lo cual no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo tener dolor en las relaciones que tener vaginismo. Ahorita vamos a pedirle que nos vuelva a aclarar un poquito ese tema por si alguien tiene alguna confusión. Y aprovecho para saludar, llegaron muchas amigas, qué bueno. Luisa Per, ¿cómo está? Muy bienvenida. Sea Escobar, bienvenida también. Stephanie Méndez. Y Lilianita, ¿cómo está Lilianita Durán? Jessica, ¿cómo está? Bienvenida. Oiga, Lilianita, le había pedido que me escribiera un mensaje directo. Sí lo hizo, no me acuerdo. Mariana, ¿cómo está? Mariana Ferreira, saludos hasta Argentina. Mariana, déjeme la pregunta si quiere en un mensaje directo y platicamos más tarde sobre el DIU y sobre otras dudas que tenga. Ahorita vamos a seguir platicando sobre vaginismo. Carolina, ¿existe algo así como vaginismo leve, moderado, severo? O sea, yo no sé, dice, no permite la penetración, incluso existe que no se podían poner Tampón. ni un tampón. Entonces aquí no hay ni la puntita nada más, no hay así como que les da poquito y al ratito se les quita, y si le das una palmadita y le das una copita y les pones musiquita y les das la florecita, no hay nada así. ¿Y cómo diferenciarlo para personas que van llegando y que puedan tener la duda? ¿Cómo diferenciarlo de lo que llamamos dispareunia o dolor al tener relaciones? Bueno, esa pregunta es muy importante por lo siguiente. Decíamos que el vaginismo definitivamente es la contracción sostenida de la musculatura que impide la penetración. Ya. Lo que pasa es que hay personas que de pronto de tanto ensayar logran meter el dedito, pero lastiman, genera dolor. Te lo pongo en estos términos. Trata de meterte una cuchara a la fuerza en la boca, queriéndote comer algo que te sabe maluco, y puede ser que si haces mucha fuerza, pues la boca ceda y al final metas la cuchara, pero esa no es la manera de hacerlo. Entonces, el solo hecho de tener la gran dificultad para penetrar y que definitivamente ni el dedito ni el pene logran entrar, ya es un vaginismo. Cuando cuando se da la sensación de dolor, porque puede ser una mujer, por ejemplo, que tenga poca lubricación y logre tener la penetración, o una mujer que sea penetrada, pero por el roce, por la fuerza en el movimiento de las embestidas pélvicas, que es el movimiento de la cadera propio de su pareja, porque se lastimó con la penetración, empiece a tener dolor. En medicina, dolor se llama dispareunia. Es decir, que si queremos ser técnicos cuando remitimos a un paciente, no ponemos remito paciente porque presenta dolor al momento de la penetración, sino que deberíamos poner remito paciente que presenta dispareunia. Dispareunia quiere decir dolor al momento de la penetración, que no es lo mismo que vaginismo, que es la imposibilidad para poder penetrarnos. Lo mismo es importante tener en cuenta que no es lo mismo vaginismo que una vaginosis, ¿cierto? El vaginismo sería esta patología, ismo es enfermedad, la patología, la enfermedad de la vagina que no permite la penetración, mientras que vaginosis es la infección como tal. Entonces uno puede decir, remito paciente que presente dispareunia por un vaginismo secundario a una vaginosis. ¿Qué quiere decir? Dolor intenso
producto que no puede ser penetrada, secundario a que tiene una infección. Esos serían como los términos técnicos para hablar de cada una de estas circunstancias. Perfecto. Bien, muchísimas gracias, muy amable. Gracias por su comentario, Vicky, de que de repente se oye eco, lamentablemente, cuando usamos 2, 3 dispositivos, de repente se oye un poquito de eco, esperemos que se escuche bien, que se entienda bien. Flor, ¿cómo está? Bienvenida. Doctora Bouvier, ¿cómo está? Bienvenida, con mucho cariño. La doctora Mariana Bouvier es cirujano plástico argentina, un saludo con mucho cariño hasta Argentina, para todos los que están hablando de ella. Yo Abanchón Urbano, similar a lo que yo te preguntaba. Dolor pélvico, dice que si esa es una causa de dolor en la relación y si en un momento dado es similar a dispareunia. Bueno, eso es importante reconocerlo. Resulta ser que nosotros en medicina también hacemos unos diagnósticos de enfermedad pélvica inflamatoria o EPI. La enfermedad pélvica inflamatoria generalmente es causada por infecciones que de pronto ya pasaron de la vagina y se pueden meter al útero, se pueden meter a las trompas de falopio, pueden generar otro tipo de sintomatología. Entonces, la EPI, la enfermedad pélvica, genera dolor, pero no por el proceso de penetración, sino probablemente por el choque del útero del pene con el útero, o porque la posición en la penetración hace que de alguna manera el útero tenga algún tipo de movimiento, y si está inflamado por una enfermedad pélvica inflamatoria va a generar dolor. Pero no sería el mismo dolor de la dispareunia, que sería producto de la penetración per se. Sería interesante compartirles que la vagina como tal tiene su mayor cantidad de sensibilización para el placer o para el dolor en los 3 a 4 primeros centímetros de la vagina. Recordemos que la vagina es un espacio que mide de 10 a 12 centímetros en relajación y puede llegar a medir hasta 12, 14 o 16 centímetros en extensión cuando estamos excitadas, facilitando la penetración de un pene de cualquier tamaño. Pero la sensibilidad per se, nosotras solamente la tenemos para el placer o el dolor en los 3 a 4 primeros centímetros de la vagina. Entonces, la dispareunia o el dolor por el vaginismo se da en esos 3 a 4 primeros centímetros. Si lo que a mí me duele es la parte interna, el útero, porque el pene choca, porque me lastima el pene cuando ya penetra, eso puede ser producto de una enfermedad pélvica, pero no sería un vaginismo como tal, ¿sí? También es importante buscar que la persona no vaya a tener una endometriosis, que una endometriosis es, pongámoslo en términos sencillitos, que el tejido que recubre la capa interna del útero quedó mal puesto, o quedó en una trompa, o quedó por fuera del útero, o quedó en el perineo, quedó en la cavidad abdominal. Entonces, cuando hay sangrado menstrual, ese pedacito de tejido que quedó mal puesto, que quedó en una zona donde no debería estar, también sangra. Y la sangre irrita mucho, entonces genera dolores. Las mujeres con endometriosis también pueden sufrir de dolor a la penetración por la forma como el pene choca contra el útero o como lo mueve y lastima el tejido que está sangrando. Pero eso no es vaginismo. Eso sería un dolor a la penetración o una dispareunia, pero no producto de un vaginismo, sino de una causa secundaria. Entendido, muy bien, muy bien. Sí, quedó claro, amigas, amigos. Te tengo una pregunta más complicada, Carlos. Menos embarazada. Margarita, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está? Melissa, bienvenida. Carolina, a ver, aquí nos saluda Juan Barrios. ¿Cómo estás? Juan Barrios nos saluda por Facebook y te hace la pregunta de los 64,000 pesos. ¿El hombre puede tener dispareunia? Si es así, ¿hay algún término aplicable a esa situación? No, también se llama dispareunia y al hombre también le puede dar. Cuando el hombre tiene dolor con la penetración, puede ser por múltiples causas, vamos a mencionarlas para no salirnos mucho del tema, pero sí vale la pena responderla. Resulta ser que cuando el hombre tiene una erección del pene, puede tener varios tipos de dolores. Puede tener dolor producto de que tenga una lesión en la piel, una infección, esté lastimado, tenga una fisura. Puede ser que por la mala higiene también produzca inflamación del prepucio, inflamación del glande. Puede tener lastimarse de pronto por los movimientos pélvicos
sale el pene y a la hora de hacer el movimiento lastimarse con la pared vaginal y generar a veces lo que se llama la fractura del pene o la enfermedad de Peyronie cuando esta cicatriza que genera unas desviaciones marcadas del pene. Puede haber dolor también porque, por ejemplo, la musculatura pélvica se lastima, como es un músculo, cuando el músculo libera ácido láctico, genera lo que uno llama que está como molidito. Eso también le puede pasar a esta zona perineal en el hombre. Y todas estas circunstancias van a generar dolor, que en el hombre también se llama una dispareunia. Dolor es dispareunia, ¿cierto? Y hay hombres a los que les duele el pene cuando penetran a su pareja porque tiene la musculatura tan fuerte que los lastima con la forma como los aprieta. Es un hecho que dentro de los comportamientos sexuales que las personas creen que se deberían lograr y generan como mucho wow, es que la mujer a la hora de penetrar haga una presión sobre el pene y esto de alguna manera genera la sensación como de succión interna que, bueno, me disculparán la palabra, la gente popular o vulgarmente, por lo menos aquí en Colombia, le dicen chupadera, la sensación como de que la vagina está succionando el pene y puede ser muy excitante para ambos. Pero cuando es una presión fuerte por la contractura del pene, perdón, del músculo, a veces incluso esto no es tan frecuente ni se vayan a asustar, pero puede suceder que no sea capaz de retirar el pene y a veces les toca ir a urgencias y anestesiar a la mujer para que cuando ella se relaje, él pueda sacar el pene. Repito, no es frecuente, pero pudiera suceder, por eso no es como hacerle a ver si de pronto lo meto a la fuerza, porque después ya no lo puede sacar. ¿Sí? Por Dios. Muy bien, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa, tan interesante, Carolina. Rizo, bienvenido, ¿cómo está? Alex Alcántara, bienvenida. Tatiana Gómez Valecha, muy bienvenida también. Déjame la pregunta en un video de la cuenta, acá yo le contesto más tarde, Montoya. Estamos charlando acerca del vaginismo, estamos hablando con la doctora Carolina Gutiérrez. Lamentablemente no pude unir la imagen acá a TikTok, pero la pueden estar escuchando. Síganla, aquí está en TikTok, Cepi, con C de casa, Elefante, Pedro y Latina, Cepi Colombia. Búsquela aquí también, Cepi Colombia. Estamos charlando a través de las cuentas de Segunda Opinión en las plataformas de TikTok, Facebook, YouTube, Twitch e Instagram. En todas va a quedar grabada la charla, así que van a poder ustedes volverla a disfrutar y volverla también a compartir con todas sus amigas, amigos, compañeros, vecinos, toda la gente que lo necesite. Bienvenida Daniela Isabel, muy bienvenida. Segunda Opinión es una plataforma dedicada a tu salud física, emocional, psicológica, reproductiva y sexual. Ahora nos queda ya 15 minutitos más o menos, Caro. Ahora vamos a la parte delicada. Primero, dinos que tiene tratamiento esto, porque yo quiero pensar que esta película se la va a pasar toda la vida esta mujer y su pareja, y si es así, ¿cuál sería la manera de abordarlo y de lograr un tratamiento y lograr que pueda tener una relación, una vida sexual satisfactoria? Bueno, creo que es muy importante entender que todas las disfunciones, todas tienen tratamiento y no valdría la pena que por algo que tiene tratamiento se desestructure un vínculo que es viable. No podemos negar tampoco que el vaginismo es una de las disfunciones más complejas porque, como lo mencionamos ya anteriormente, las causas son múltiples. Entonces, evidentemente hay que hacer un acompañamiento en el que podamos ver todas las causas que lo están generando. Lo ideal es que el tratamiento sea dirigido por un sexólogo o sexóloga. El problema de no hacerlo de esta manera es que como es tan multifactorial, entonces la persona empieza a pasar de profesional en profesional. Entonces voy primero donde el médico me revisa, me manda donde el ginecólogo me manda donde el psicólogo donde el bioenergético, luego que te hagan una regresión a ver si fue que te violaron y empieza a pasar de lugar en lugar y llega un momento en que dice ya no quiero hacer más cosas. Probablemente cuando llegan donde nosotros en esas circunstancias ya la pareja está muy desgastada, el compañero ya está muy frustrado, puede que se hayan presentado circunstancias que desestructuren el vínculo. Entonces, lo ideal es que si sospechamos o nos comparten que alguien tiene un vaginismo, remitamos directamente a sexología, que los y las sexólogas estamos capacitados en hacer el acompañamiento integral, desde lo médico, lo psicológico, lo educativo y el examen y el tratamiento que hay que hacer.
He de aclararles que esta es una de las disfunciones que valdría la pena que fuese atendida por un sexólogo o sexóloga médico, porque los psicólogos sexólogos hacen un excelente acompañamiento en la parte emocional, educativa, pero por ética ellos no pueden ni revisar físicamente al paciente ni pueden recetar. Entonces, como esta es una disfunción que a diferencia, por ejemplo, de la falta de deseo, de la anorgasmia, de la eyaculación precoz, no requiere examen físico como tal, es una disfunción que lo ideal es que sea realizada acompañada por un médico o médica sexóloga. Cuando la persona consulta, está casi que contraindicado, por lo menos yo no lo hago, hacer un chequeo médico de entrada. Porque es que la mujer ya llega con la mayor enemiga al lado suya y es su vulva, sino decir por debajo de ella, ¿cierto? Porque todos se la han mirado, todos se la han tocado, le han querido hacer exámenes, le han hecho un montonal de cosas. Entonces, primero tenemos que generar esa reconciliación, esa reconexión entre las neuronitas sensuales y sexuales para que ella se pueda sentir bien consigo mismas. Hay mujeres que nunca en su vida se han visto la vulva, nunca se la han visto, no se conocen. Y a veces cometemos el error, por ejemplo, tienes un vaginismo, de una vez para terapia de piso pélvico, que ahorita mencionamos qué es. Y la terapia de piso pélvico es maravillosa y ayuda mucho, pero es intimidante, porque es que es una persona mirándote la vulva directamente y diciéndote relájate, contráete, te meto el dedo, siento que contraes, no contraes, te pone un espejo para que tú te mires y veas si lo estás haciendo. Es muy bonito, pero puede ser intimidante para alguien que no solamente tiene un problema, sino que se siente incómodo con su cuerpo. Entonces, primero le trabajamos a la parte educativa, que entienda qué está pasando, que hay unas causas, buscamos las causas médicas, hacemos exámenes de laboratorio, descartamos las causas médicas, si hay algo médico lo tratamos, que no hayan infecciones, hay que tener un ginecólogo o una ginecóloga muy cercana al tema que sepa que la citología no se la vamos a hacer en ese momento, que solamente vamos a tomar con mucha delicadeza una muestrecita para poder descartar infecciones. Es decir, el equipo tiene que ser un equipo consagrado al tema, que en realidad sepa acompañar a este ser que se siente tan vulnerable y que totalmente queda expuesto. Una vez se hace la parte educativa y se descarta lo médico, viene la parte psicológica. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se siente? ¿Por qué está tan desconectada de sí misma? ¿Cuándo surgió el dolor? ¿Qué ha hecho al respecto? Hacemos una historia clínica sexual completa, que la historia clínica es distinta a la médica. Evaluamos todo el desarrollo psicosexual, niñez, infancia, adolescencia, vida adulta, las parejas que ha tenido, qué opiniones tiene sobre diferentes temas en sexualidad. Analizamos su preferencia genérica, su identidad, su autoestima, la autoimagen. Y unido a todo esto, enviamos unas tareitas que se llaman experiencias sexuales estructuradas. Las tareitas que van de menos a más para que se vaya reconectando consigo misma. Hacemos ejercicios de caricias y reconocimiento corporal 1, 2 y 3, ejercicios de caricias y reconocimiento corporal en pareja, ejercicios de relajación profunda, de desensibilización sistemática, de reconocimiento corporal. Una vez hemos hecho todo eso, empieza la exploración de ella con ella misma. Yo a ellas incluso les doy una clase solo de anatomía femenina para que se conozcan y sepan qué es lo que van a mirar, y las mandamos a que se exploren sus órganos sexuales sin una finalidad erótica. No es para que se exciten, no es para que se masturben con una finalidad erótica, sino para que se conozcan. Y poco a poco empezamos a hacer un proceso de dilatación vaginal que, mira, te voy a compartir. Nosotros en el consultorio tenemos unos dilatadores especiales, aquí los tengo para mostrárselos, no se asusten. Si los manejamos con cuidado y con amor, no tiene por qué doler. Los dilatadores son unos aparatitos, pueden venir de diferentes formas, tamaños, son elásticos, miren, no es una cosa rígida, se utilizan con condón y empezamos con el más chiquitito. Cuando ya la persona es capaz de penetrarse con este, pasamos al segundo, que es un poquitito más grueso. Cuando ya es capaz de hacerlo con este, pasamos al tercero. Y así progresivamente, y esto no se suele hacer en una sola cita, sino en varias citas. Se hacen procesos de dilatación. En mi caso particular,
eh, por la sensibilización que manejamos en CEP y por la parte espiritual y emocional que manejamos, tenemos un consultorio de medicina tradicional china organizado de una manera muy linda, donde hay unas lucecitas, donde hay una música suave. Y primero les hago un proceso de relajación, que se relajen, hacemos una meditación guiada y ya después hacemos el tacto con el dedito. Estos dilatadores se utilizan progresivamente, yo se los meto un poquitito y luego ellas mismas se los terminan de empujar con su manito para que ellas sientan la facilidad que tiene cuando entra y se den cuenta que no tiene por qué doler. Ay, pero la carita de emoción, cuando lo logran, eso no tiene precio. La verdad es que es súper lindo. A veces terminamos las dos llorando ahí de tanto que se emocionan porque lograron meterse el dilatador. Entonces, progresivamente vamos utilizando los dilatadores que, como les digo, van de menos a más. Pero la persona no necesita tener que tener los dilatadores. Estos somos nosotros, los sexólogos, que lo hacemos en el consultorio. Porque aunque tengamos un juguete sexual que también puede servir, definitivamente el mejor dilatador es el dedito, el propio. Entonces lo ideal es que ellas aprendan a meterse en el dedito, evidentemente con las manitos limpias. Si se sienten más cómodas, se pueden poner un guantecito para que no sientan que las uñas las pueden lastimar. Sí o sí, el 100% de las veces, tanto cuando lo hacemos nosotros en el consultorio como cuando lo hacen solitas, utilizando lubricante para que permita fácilmente deslizar el dedito. Y a veces incluso sugerimos que antes de tratar de hacer la penetración, se apliquen un poquito de anestésico local, de lidocaína, para que les anestesie la zona, de manera tal que se sientan más seguras que no les va a doler. Estas dilataciones se pueden hacer 1, 2 o hasta 3 veces al día. Y la idea es que cuando logren penetrar, si es con el dedito hacia arriba, hagan una fuercecita hacia la musculatura como para que la vayan relajando, y cuando es hacia abajo pueden meter el dedito gordo y hacer la dilatación de una forma tal que el músculo se vaya relajando. Porque el músculo, cuando lleva mucho tiempo con el vaginismo, se pone tieso, se pone muy duro y a veces es bien difícil. Pero cuando uno le va haciendo la relajación, él solito termina abriéndose. Pero más allá de lo que hacemos directamente en el proceso terapéutico, que a veces tenemos que acompañar con algún relajante emocional, con algo que baje los niveles de ansiedad, puede ser natural. Hay productos naturales muy lindos que ayudan a que se relaje, como la valeriana, pero en pastillitas, o puede ser un medicamento. Además de todo lo que a nivel médico directamente podemos hacer, también es muy importante que la mujer haga una higiene, y no me refiero con higiene solamente a limpieza, sino un cuidado de la vulva tan importante como lo hacemos, por ejemplo, con la carita. Entonces nosotras por la mañana nos echamos cremitas, nos maquillamos y por la noche nos desmaquillamos, volvemos y nos echamos cremitas para que la piel esté bien, utilizamos cremitas para el cuerpo, pero existen unas cremitas especiales para hidratar los órganos sexuales, que no son los lubricantes que venden para el momento del encuentro sexual, ¿sí? Entonces, ¿qué ventaja es utilizar estas cremitas? Que nos ayudan a prevenir infecciones, que nos ayudan a evitar el dolor al momento de la penetración, que nos ayudan a que cuando hay laceraciones rápidamente cicatricen. No es cualquier crema. Hay unas cremas especiales, particularmente pues no tengo ninguna en especial, es importante que lo busquen en sus lugares con sus médicos tratantes. Aquí en Colombia hay una que se llama Hydrastis, que es una cremita que hidrata súper bien. La puedes utilizar después del baño, la puedes utilizar en la noche antes de acostarte, y lo que esto hace es que mantiene toda la piel de la vulva y de la intravaginal humectadita, nutrida, y evita que vaya a haber dispareunia. Probablemente no va a evitar un vaginismo, porque ya hablamos de cuáles eran las causas, pero que si tenemos alguna lesión, evite la infección o evite el dolor como tal. Muy bien. Perfecto. Muchísimas Muy gracias bien, por toda esta muchísimas gracias por explicación, toda esta Gabriel. Muchísimas explicación, gracias. Gabriel. Estamos Muchísimas gracias. cerrando, Estamos Gaby, estamos cerrando, hablando Gaby. acerca Estamos de hablando acerca de vaginismo, y la doctora vaginismo y la Carolina doctora Luna Carolina Gutiérrez, Luna especialista en Gutiérrez, especialista en sexología, nos sexología, estaba nos contando estaba acerca contando del acerca del tratamiento, de cómo tratamiento, de cómo abordarlo abordarlo para superar esta situación.
Me permito aquí saludar, tantito porque llegaron muchas personas. Hilda Moya, ¿cómo está? Bienvenida. Sex Positiva, ¿cómo está mi querida Alejandra? Caballero, un saludo bienvenido hasta Bogotá, Colombia. Erika Maqueda, Ana Romero, bienvenida. Permítame tantito, Jessica, ahorita leo su pregunta. Dora Bedoya, bienvenida. Katy Castro Almencia, bienvenida también. Márgara Alex. Dos preguntas, vamos con la primera, Caro. La histerectomía, el hecho de quitar el útero, nos preguntan que si puede provocar casualmente o frecuentemente vaginismo. Bueno, en principio la respuesta sería no, porque ya hemos mencionado que el vaginismo es la contracción del músculo. Decíamos que este musculito le da solamente la vuelta al tercio externo de la vagina, no va hasta el fondo de la vagina, sino solamente el tercio externo de la vagina. Quiere decir que los 2/3 internos ya no tienen musculito y después de que termina la vagina viene el útero. Entonces, si somos consecuentes con el concepto de vaginismo, es la contracción del músculo que se puede dar con o sin útero. Es decir, en principio, tener o no tener útero no es una causa de vaginismo. Pero si al momento de hacerme la intervención quirúrgica hubo una complicación, tuve algún proceso emocional importante frente al tema de que me tuvieron que quitar el útero, entonces puede que la persona incluso emocionalmente haga una relación, sobre todo partamos del principio de que hace algún tiempo muchas mujeres decían, me quitaron el útero, dejé mi feminidad, se acabó, se cerró el negocio, se acabó el chuzo, incluso con la sola menopausia, ya no menstruo, ya no más erotismo, ¿no? Pero la realidad es que con o sin útero podemos tener placer sexual, podemos tener orgasmos, nos seguimos excitando igual. Entonces, no, o sea, la respuesta sería, no es una causa de vaginismo. Pero si el hecho de que me saquen el útero me afecta mucho emocionalmente, podría de manera secundaria causar un vaginismo, por la parte emocional, por la parte del proceso de recuperación de la cirugía, porque de pronto me quedó una vagina muy cortita y cuando mi pareja me penetra no alcanza, choca contra el muñoncito que quedó de la vagina y me genere dolor, que ya sería una dispareunia, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Usuario 01. Acá en TikTok, usuario 0105, normal. Lo que le pasa, revista La Bonita en Récords. Muchas gracias por su comentario, buen emprendimiento, ánimo. Muchas gracias, revista, por ahí. Escríbame, ojalá me pueda escribir, déjeme un mensaje, platicamos. Déjeme la pregunta en un video, Yuri, por favorcito. Estamos charlando acerca de vaginismo, de hecho, ya estamos terminando. Cintia, ¿cómo está? Bienvenida. Pedro, ¿cómo está? Pedro Jacqueline Brendler, ¿cómo está? Bienvenido. Nos pregunta Ilianita Durán que si acá en México hay algún centro como el que tú diriges, como que tú manejas allá en Colombia. ¿Tú qué opinas? Ahí sí me apoyo de ti. Yo estudié en México, estudié en el Instituto Mexicano de Sexología, soy docente de APUME, que es una institución educativa en México. En toda la parte educativa podría darles muchos referentes de dónde se puede hacer. Ya la atención clínica, si me lo permiten, con todo el gusto puedo averiguar con mis colegas mexicanos y a través tuyo podemos poner la información de allá en México específicamente dónde hacerlo. O se conectan conmigo, me escriben directamente por el Instagram o en el Facebook y con todo el gusto y amor les doy respuestas a inquietud. Yo consulto con mis colegas de México. Sí, por favorcito, Ilenita, escríbale a la doctora Carolina Londoño Gutiérrez, búsquela como CEPI Colombia, C de casa, E de elefante, P de Pedro y latina, CEPI Colombia. Búsquenla aquí, búsquenla acá también, y ahí escríbanle Ilenita directamente. Tatiana Gómez Valencia, doctora Carolina, excelente profesional, sí, totalmente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias por el comentario, Fer Escobar, bienvenido. Ya nos estamos
Listo, revista. Sí, es que íbamos platicando, por favorcito. Pues ya llegamos a la parte final, Caro, y antes de despedirnos, y nuevamente agradeciéndote tu compañía, hemos estado platicando con la doctora Carolina Londoño Gutiérrez, especialista en sexología, acerca de vaginismo. Esta charla va a quedar grabada, se está grabando, va a quedar grabada en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Twitch, también en Instagram. De hecho, hay varias charlas ya grabadas de la doctora Carolina Londoño. Búsquenla en las cuentas de Segunda Opinión, punto B de Víctor M. de Marín, en Facebook, en YouTube, también acá en Instagram. Sí, busquen las charlas, ahí las van a encontrar. Carolina, antes de cerrar la transmisión, si nos pudieras hacer, por favor, un resumen breve de qué es el vaginismo, por qué es el vaginismo, cómo podemos detectar que efectivamente se trata de vaginismo y cómo tratarlo. Entonces, el vaginismo es una disfunción sexual femenina que se da por la contractura fuerte y marcada de la musculatura pélvica, del músculo pubococcígeo. Este vaginismo puede ser causado por factores psicológicos, por factores médicos o por factores sociales, siendo el analfabetismo sexual una causa importante. Todos los vaginismos tienen tratamiento, pueden desestructurar muchísimo una relación de pareja si no se busca tratamiento. El tratamiento va enfocado desde lo médico, desde lo psicológico, desde lo educativo, desde la terapia de piso pélvico, que es una terapia especial para fortalecer y relajar la musculatura, y desde una serie de ejercicios que van de menos a más para que las neuronitas sensuales y sexuales se reconecten y la persona pueda conectarse con la pareja. El tratamiento debe ser guiado por un sexólogo clínico, preferiblemente un médico sexólogo o médica sexóloga. Es importante hacer un chequeo médico como tal, por lo tanto, la parte de psicología sexual no podría hacer este chequeo, pero no es lo primero que se hace, probablemente es lo último que se hace como producto de un trabajo previo donde la persona se prepara para que pueda tener este proceso de revisión final. La mayoría de las sesiones las podemos hacer virtuales, hacer el proceso, pero ya la parte física, la parte de la revisión, la parte de las dilataciones sí debe de ser presencial. En CEPI trabajamos todo el tema de las disfunciones sexuales, como lo decías tú, Víctor, también si llegan a desearlo, pueden revisar mi canal de YouTube, Carolina Londoño Gutiérrez, que ahí están publicados múltiples presentaciones sobre diferentes temas en sexualidad que les podrían ayudar a enriquecerse en el tema de la sexología. Y cuando necesiten cualquier cosa, con todo el amor y gusto por acá en Colombia les esperamos. También hago atención virtual. Pueden comunicarse, si me lo permites, Víctor, el teléfono de mi secretaria, que pueden llamar allá y ella les da la información de cómo son las citas. El código de Colombia es +57 y el teléfono de la secretaria es 316-613-2403. 316-613-2403. Ella les da toda la información y se pueden comunicar por el WhatsApp. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias nuevamente. Le damos la bienvenida a Sly Valmori, ¿cómo está? Por aquí nuevamente. Ya nos estamos despidiendo. Vamos a dar las gracias a la doctora Carolina Londoño Gutiérrez por todo su tiempo, su conocimiento, su experiencia, sus consejos, contestar preguntas, dudas. Si tienen preguntas acá en TikTok de temas distintos a vaginismo, que fue el tema que tratamos, déjenme en algún video de la cuenta, le contesto más tarde, ¿sí? Nos vemos.